Hola, bienvenidos. En esta ocasión les explicaré qué son las derivadas. Mi nombre es Elba Baños Álvarez, soy estudiante de arquitectura de segundo semestre de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Las derivadas influyen en gran medida en lo que es la arquitectura, en la ingeniería y en más otras materias. En este caso, como somos de arquitectura, les explicaremos un poco de cómo las derivadas influyen en esta. Tenemos que esas son herramientas poderosas que permiten a los arquitectos o los profesionales analizar, optimizar y diseñar estructuras estables y seguras, estéticamente agradables siempre y cuando sea así. Desde un punto de análisis estructural hasta el diseño paramétrico y optimización de materiales. Las derivadas juegan un papel crucial en la arquitectura y por ello vamos a tener que explicar ciertas formas de cómo funcionan estas, su concepto formal, cómo se pueden resolver por el método conceptual que es a través de los límites y las reglas que las derivan. Recordando que la función es una relación que existe entre el conjunto A y B, en el cual un elemento del A siempre pertenecerá a un elemento del B, siendo que A la entendemos como X y B como Y. Esto en lo que sería un plano cartesiano, tenemos que si colocamos en X un elemento, digamos el 5, siempre nos va a tener que dar otro elemento en Y. Teniendo esto, digamos que la función es como una cajita en el cual ingresamos un valor de entrada y tenemos un valor de salida. La derivada, ¿qué es lo que hace en esta relación? La derivada estudia, en cambio, es el movimiento, la trascendencia que hay de entre esa llegada del elemento A al elemento B. Es decir, una persona viaja de Quevedo a Guayaquil, pero en el camino hace paradas. Si la persona va a una velocidad constante de Quevedo a Guayaquil, llegará aproximadamente en unas 3 o 4 horas. La persona va viajando a una velocidad constante de 20 km por hora, muy lento, unos 40 km por hora, y se detiene en Babahoyo a comer algo, se desvía a la plaza central de la ciudad. Ya hay una curva en la trascendencia que iba en el camino. Esta curva ya nos va accidentando el camino. Después de una hora de parada, vuelve otra vez al camino principal y sigue avanzando. Después decide quedarse en un pueblito más cercano acá y se come unos helados. Eso va trascendiendo y va cambiando la función. A un principio, para llegar de Guayaquil, digamos que es una línea recta. Cuando la persona, el carro que va viajando, se detiene para hacer una u otra cosa, la función va cambiando. Entonces, la derivada, ¿qué es lo que estudia? La derivada estudia de cambio, estudia la forma en la que se va moviendo el camino que escogió la persona para llegar. Este es el concepto formal, pero para no utilizar este símbolo que está aquí, vamos a identificar que esto es igual a h. Entonces nuestro límite quedaría de la siguiente forma. Quedaría de la siguiente manera, como hemos explicado la vez anterior. Tras haber entendido el concepto de lo que es una derivada, vamos a explicar un pequeño ejemplo para poder entenderlo siguiendo el concepto básico que era la derivada a través del límite. Para poder trabajar con dicho concepto, nosotros tendríamos que aplicar la fórmula que es la función f de x es igual al límite h cuando tiende a 0, la función f de x o f, x más h menos lo que sería fx sobre h. Esta es la fórmula para poder utilizarla. Vamos a explicar un caso muy sencillo para poder entender cómo usar esto. En el caso en que nos den la función f de x es igual a 2x más 3, tenemos que aplicar esta fórmula, entendiendo que este es f de x más h o f de x más h es igual a es la misma función que está aquí, pero vamos a agregarle este poquito que está acá, es decir, quedaría algo así como 2x más h más 3. Entendiendo aquello, vamos a proceder a resolverlo. Lo único que tenemos que hacer es simplemente reemplazamos el 2x más 3 de la siguiente forma, poniendo f de x prima, lo que estamos derivando, es igual al límite cuando h tiende a 0, utilizando esta porción que está aquí como 2x más h más 3 menos, usamos este menos
menos 2x más 3 sobre h. Ahora, lo único que vamos a hacer es volver a reemplazar lo que nos toque reemplazar. Reemplazamos lo que sería, ponemos nuevamente f' es igual al límite de h cuando tiende a 0 y multiplicamos esto que está aquí con todos los factores que están acá adentro, lo que nos daría como 2x más 2h más 3 menos 2x más 3. Ahora vamos a separarlo con paréntesis para que no se confunda. Vamos a continuar con el siguiente caso. Teniendo esto aquí, vamos a tener que restarlos, lo que nos daría, por ejemplo, tenemos aquí un 2x, tenemos 2x y acá también tenemos otro 2x o 2x, y como el de acá es positivo y el de acá es negativo porque este multiplica estos símbolos, por lo cual nos quedaría algo así como 2x menos. Para entenderlo de la siguiente manera, quedaría así. Se elimina automáticamente. Al eliminarlo nos queda únicamente 2h más 3 menos 3. Pero ocurre lo mismo que ocurría con el 2x. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que también se van a eliminar, quedándonos únicamente este valor. Por lo cual la respuesta sería f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2, por lo cual nuestro límite es 2 y esta es nuestra respuesta. Después de haber entendido lo que es el concepto de derivadas y la aplicación de los límites en las derivadas, vamos a tener que establecer o recordar lo que son las reglas básicas de estas, para poder resolver los siguientes ejercicios que se van a plantear más adelante. En los libros de conceptos, siempre que trabajemos con la derivada, vamos a tener que ver este símbolo de derivada para d sobre x. En la regla de la potencia sería de la siguiente forma: x elevado a la n potencia es igual a, según la regla, siempre va el exponente a pasar a multiplicar la constante. En este caso sería ahora función n x n potencia menos 1. Un ejemplo de ello podría ser, en vez de escribir esto derivada, si le ponemos como f derivada, 2 elevada a la cuarta potencia, lo que sería como 4 por 2 a la 4 menos 1, siendo que nos queda la respuesta 8 elevado a la tercera potencia. Esa es la regla de la potencia. Ahora, la regla de la constante. Como podemos ver aquí, siempre que se derive a una constante, su respuesta va a ser 0. ¿Por qué? Porque anteriormente habíamos dicho que las derivadas estudian lo que es el análisis de la curva de estas, las curvas. Estudian estos puntos de curvas que se van moviendo, van creciendo y demás. Pero una constante siempre va a ser la misma respuesta. Es decir, tenemos x y x siempre será 3. Perdón. Y siempre será 3. Por tal, si ponemos 0, nuestra respuesta será 3. Si ponemos 1, nuestra respuesta será 3. Si ponemos 2, será 3. Y así sucesivamente. Esto, al representarlo en el plano cartesiano, se vería de la siguiente manera. Sería como y sucesivamente. Al representarlo, siempre que cuando cambiemos un número nos va a seguir dando 3. Por tal, no existe la curvatura que había anteriormente. Y al no existir curvatura, su derivada, es decir, su inclinación, será igual a 0. Porque las derivadas también se puede decir que son la pendiente de una función. Por ello, siempre
va a ser cuando sea una regla, cuando derivamos a la constante, siempre va a ser 0. Referente a la regla de la constante por una función, la encontramos como el concepto en el libro de texto como dx sobre dx, si tenemos entre c por la función f de x es igual a, su respuesta siempre va a ser la constante multiplicada por la derivada de la función. Teniendo en cuenta que la regla de una constante por una función es la derivada de la constante por la función, la respuesta es la constante por la función derivada. Eso quiere decir, en un ejemplo práctico para poder conocerlo, si por ejemplo tenemos que nuestra constante es 5 y nuestra función es x, es 3x al cuadrado, nos quedaría una versión derivada de la siguiente forma. Es f de x derivada a 5 por 3x cuadrado, y su respuesta sería como 15x al cuadrado, porque únicamente estamos multiplicando esta parte de aquí. Entonces la respuesta es esta. Regla de la suma y la resta. Según el concepto, sumamos sobre d sobre, que sería la función sobre la derivada de x, entre corchetes de función x más g de x. Quiero aclarar que aquí tenemos dos funciones, por lo cual, para poder resolver esto de forma técnica, quedaría de la siguiente manera. De x, abrimos el corchete, f de x, cerramos corchete, más lo que sería la siguiente función, que también va a ser derivada. Porque en la suma y la resta hacemos el mismo procedimiento. Perdón, es g de x. G de x derivada. Entonces, aquí podemos aplicar tanto para la suma como para la resta. Siguiendo este principio, podemos aplicar en el siguiente ejemplo que tenemos la derivada de x de las funciones que tenemos x3 más 2x, la cual nos daría como resultado que vamos a derivar cada una de estas partes por separado, más la suma de x, 2x es igual a. Para resolver este ejercicio de reglas de la suma y la resta, como especificábamos antes, que cada una, la derivada, se tiene que hacer de forma por separado. Entonces, d de x, que sería la derivada de la función f de x, es x tercio. Aplicamos las reglas que anteriormente hemos visto, bajando la parte del exponente 3 para multiplicar con x, y a 3 le vamos a restar 3 menos 1, como siguiendo la regla, lo cual nos daría igual a 2, que sería 3x elevado al cuadrado, a la segunda potencia, más 2x. Siempre que nos encontremos el 2 con una x, nosotros vamos a tener que eliminar la x para que quede únicamente como 2, quedándonos esta la respuesta de la derivada de esta función. Obviamente con la resta ocurre lo mismo con la resta, sino que simplemente en la resta, en vez de ponerle el signo de suma, vamos a poner el signo de resta. Para la regla de un producto tenemos que, según el texto, nos dice que d de sobre dx, entre paréntesis la función u por otra función, que son entre funciones, nos quedaría como respuesta que la función primera va a ser prima por la siguiente función, que la dejamos sin derivar, más la segunda función, mejor dicho, la primera función sin derivar por la segunda función derivada, lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Con un ejemplo podemos trabajar de la siguiente manera. Tenemos que la función f de x es igual a, tenemos que sea 3x al cuadrado más 4x entre paréntesis menos x a la tercera, mejor, sería la tercera al cubo, más 2x4.
2x elevado a la cuarta potencia. Este ejercicio que está aquí vamos a resolverlo de la siguiente forma, en el cual derivamos primero u. Vamos a asignar que este es u y este es la BV. Al hacerlo de esta forma podemos resolverlo por partes para no confundirnos, teniendo que el primero es únicamente la u y la vamos a pasar a derivar como usamos la anterior regla de la potencia. 3, 2, 1, 3 de x2 menos 1 más 4x. ¿Qué ocurría con esto? Eliminamos la parte de aquí, esto de acá se multiplicaba, por 3, 6, y la parte de 2 menos 1, quedándonos esta respuesta. Entonces, teniendo que nos queda todo esto, en la u, nuestra u derivada es 6x más 4, y la b normalmente. La b derivada, en cambio, sería, tenemos que es menos x3 más 2x elevado a la cuarta. Al resolverla, pasamos ese 3 acá, conservando el signo menos. 3 menos 1, 3 menos 1 nos da igual a 2, que sería menos 3x elevado al cuadrado, más 2, pasa lo mismo que acá, 4 por 2, x4 menos 1, nos da como menos 3x cuadrado, pasamos igual, más 4 por 2 es igual a 8, 8x, 4 menos 1 nos daría 3, y esta es nuestra respuesta en la u. Ahora, vamos a acomodar esto que está aquí. Para responder esto, nos queda de la siguiente forma. Tenemos que es la primera derivada es 6x más, sin derivar, que es 4, es decir, más x derivada, con la parte que no se derivaba. Tenemos la primera función, que es u, multiplicando para la segunda función sin derivar, que sería b, 2x4, más la función sin derivar, déjenme poner el color aquí, ya, la función sin derivar, que sería, entre paréntesis, 3x2 más 4x. Ahora sí, le ponemos ya el número que hemos derivado, que es 3 menos 3x cuadrado más 8x, menos 3x cuadrado más 8x. Cerramos paréntesis. Usando las reglas que anteriormente hemos visualizado, usando las reglas que anteriormente hemos visualizado, podemos resolver este ejercicio número 18 del libro de Ron Larson sobre derivadas. No vamos a derivar con límite porque en este caso vamos a tratar de aplicar las reglas. Para ello tenemos que darnos cuenta de identificar qué tipo de reglas podemos aplicar en esto. Entonces tenemos que la función derivada, en este caso ya no vamos a usar d sobre dx. ¿Por qué? Porque eso es un concepto de un libro y vamos a usar esta forma más sencilla. Aplicando la forma, tenemos aquí que esto es un caso de potencias. ¿Y cómo era el caso de la potencia? Sencillo, era muy fácil. Bajábamos el 3 a multiplicar al 2x y 3 menos 1, porque seguimos la regla de la potencia. Acá lo mismo ocurre, 2x, 2 menos 1, más 3x. Siempre que nos encontremos el caso en el cual veamos que tenemos una parte numérica y una parte de letras, en la derivada siempre vamos a eliminar la letra. Por tal, ya no vamos a escribir la x. Ahora, la respuesta nuestra sería f' es igual a 3 por 2, 6x, 3 menos 1, 2 elevado al cuadrado, menos 2x, porque queda 1 en la primera potencia, y más 3. Esta es nuestra respuesta a esta derivada, usando las reglas que anteriormente hemos visto. Es mucho más sencillo en comparación de hacerlo con el límite. Este ejercicio 44, para resolver el ejercicio 44 del libro de Ron Larson, tenemos que identificar qué podemos realizar aquí. Aquí, como tenemos una x que está dividiendo a los demás como fracción, vamos a separar cada uno de ellos. Es decir, nos quedaría como h' es igual a 2x cuadrado, entre paréntesis esto, x menos 3x, que resta acá menos 1x, ya.
Teniendo en cuenta aquello, ahora podemos aplicar lo que es la simplificación. Simplificamos factores comunes. Este x se repite acá, nos quedaría como 2x únicamente. X con x, menos 3. Y este aquí, como no puedo simplificarlo, queda igualito. Lo bajamos y queda de la siguiente manera. H' es igual a 2x, cuando vamos a derivar, bueno, menos 3 más 1x. Teniendo en cuenta esto, vamos a aplicar las reglas de la derivada. H' es igual. Cuando tenemos una x aquí, esto lo eliminamos y nos queda únicamente 2, según la regla de la derivada. Cuando tenemos que es una constante, la constante siempre en la derivada van a ser 0, así que ponemos menos 0 más 1x. Como menos 1x no queremos dejarlo como 1x, vamos a resolverlo de la siguiente forma. Vamos a derivar, que sería 2x. Y sigo acá, x menos 1. ¿Cómo llegamos a menos 1? Porque estamos cambiándolo, no lo queremos en fracción, lo transformamos otra vez a potencia. Y para que quede ese resultado, porque siempre va a ser esto, va a ser igual a esto, ahora tenemos que transformarlo, de pasarlo de esto a esto. Como x le va a la potencia negativa. Como no puede ser una potencia negativa, se lo respondería de la siguiente forma. Sería como menos 1 por x a la menos 2. ¿Por qué? Porque estamos pasando el menos 1 a multiplicar acá. Y como tenemos, al hacer esto, tenemos menos 1 por menos 1. Se elimina el menos negativo, quedando como 1x elevado al cuadrado. Y ya no es negativo. Así, ojo, ya no es negativo. Entonces, podemos aplicarlo acá. Siendo que es más 1x al cuadrado. La respuesta quedaría como h' es igual a 2 más 1x al cuadrado. Esta es nuestra derivada de este ejercicio 44. Como último ejercicio que vamos a resolver en este video, vamos a ver sobre las que serían las derivadas de funciones trascendentales. Y una de las funciones trascendentales son las derivadas con funciones trigonométricas. Para ello tenemos que entender esta pequeña tabla de aquí. Siempre que una función de seno de x va a ser como respuesta el coseno de x. O para abreviarlo, simplemente escribirlo como coseno de x. El siguiente coseno de x siempre va a ser menos seno de x. El siguiente tangente de x siempre va a ser secante de cuadrada sobre x. El cotangente va a ser menos cosecante de c cuadrado de x. La secante siempre va a ser secante de x por tangente de x. Y la cosecante siempre va a ser cosecante de x por cotangente de x. Esta tabla es clave para resolver los demás ejercicios que vamos a ver más adelante. El ejercicio 52. Para resolver el ejercicio 52 de este mismo libro, tenemos aquí el caso de que tenemos una función trigonométrica, porque aquí tenemos el coseno de x. ¿Ya? Ahora, vamos a identificar esto. Primero, ubicamos que f de x' es igual a la derivada. Podemos escribirla también de esta forma, no hay ningún manera, no hay ningún problema. 2 a la 3x más 3 coseno de x. Ya, aquí hay un pequeño asunto. Como esta parte que está aquí va a ser compleja de realizar, podemos expresarla de otra forma, esta función. Eso quiere decir que para transformar de esto a otra función tenemos que cambiarlo para que se vea de esta manera, 1/3. Pero aún contamos con el 2. Por tal razón vamos también a multiplicar 2x 1/3, quedándonos de esta forma el resultado. Para que se pueda apreciar mejor, reducimos esto aquí y así se puede ver. Entonces, este es el término que nos queda en total, en su totalidad. Por ello, al reescribirlo sería de la siguiente forma: f de x, bueno, sabemos que está derivado, únicamente le ponemos esto es para que sea como más contextual. Podemos ponerlo como no ponerlo, no hay ningún problema. Quedaría como 2x elevado a 1/3, hemos transformado esto, más 3 coseno de x. Teniendo en cuenta que llegamos hasta este punto, vamos a derivar cada uno por separado. Para derivarlo cada uno por separado, simplemente podíamos aplicar el concepto que dejamos arriba, que era f de x es igual a la derivada. Vamos a derivar esto de forma individual, 1/3 más derivado de coseno de x. Al derivarlo de la siguiente forma, nos quedaría así. Aplicando la derivada del primer término, vamos a resolver primero esta parte de aquí. Sería de la siguiente manera: el primer término vamos a decir que este es a. Bueno, a derivada es igual a 2, que vamos a tomar este como 1, y x 1/3, que va a multiplicar acá. Entonces, siendo este el caso, aplicamos la regla de la cadena y que vamos a trabajarlo así.
este multiplicamos por 1/3. Me faltaba. Cuando transformamos de raíz a exponente, ocurre lo mismo y también le ponemos negativo a esto, quedando de la siguiente forma. Es decir, esto también a otro lado, quedando de la siguiente manera, que multiplicamos esto por esto, nos da menos 2/3, x por menos 1/3 y tercio, que da menos 4/3. Entonces esa sería nuestra respuesta, la derivada del primer término. La derivada del segundo término, en cambio, digamos que este es b. Vamos a ponerlo como b' si b derivada, esta parte de aquí, sería 3 cosenos de x. Siguiendo la anterior tabla que habíamos visto, el coseno de x siempre va a ser menos seno de x. Por tal, le aplicamos el menos negativo a este ejercicio. Llegados a este punto, al escribirla quedaría como f de x es igual a la a que acabamos de poner aquí y la b que está acá. La a sería menos 2/3 de x elevada a la menos 4/3 menos, porque ya no es más, porque cambiamos el menos negativo acá, 3 seno de x. Para poder, aquí nos podemos dar cuenta de algo, que este que está aquí, que es este exponencial, está también resolviendo estos dos ejercicios que están acá. Entonces podemos trabajarlo de la siguiente manera. F de x es igual a menos 2/3 por 1x 4/3, lo cual al multiplicarlo, porque bueno, está afectando al ejercicio que está aquí, para poder reestructurarlo de mejor manera, multiplicamos únicamente esto con esto, 3x 4/3, y lo acabamos de reestructurar de otra forma. Y para que ya simplemente le ponemos f de x es igual a 2 negativo, porque no nos olvidemos que es negativo, 3x 4 elevado acá, menos 3 seno de x. Y este es nuestro resultado.